Amén. Muchas gracias, hermana Graciela, por su hermosa oración. Antes de la prédica de nuestra hermana Marisol, vamos a cantar, vamos a seguir alabando al Señor con el himno 116. Hay quien vela. Pasó con el audio. Eh, bueno, ahora quisiera dejar con la hermana Marisol Martín. Tema de hoy, la justificación por la fe, hoy día 18 de enero del 2025. Hermana Marisol, que el Señor la bendiga. Queremos escuchar la voz del Señor. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Eh, bueno, no pudimos terminar de entonar el himno, pero voy a leer las estrofas que faltaron. Realmente eh, el Señor toca nuestros nervios a través de este himno para que podamos abrir nuestra mente y la comprensión a su palabra. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Un amigo hay, fiel y amante, de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Los invito, amados hermanos, a poder repetir los 10 mandamientos, la ley del gobierno universal. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro que en ellos hay. Y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Salmo 51:17 es nuestra lectura de la Biblia. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Leemos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 52. Por el pecado
el hombre ha sido separado de la vida de Dios. Su alma está paralizada por las maquinaciones de Satanás, el autor del pecado. Por sí mismo es incapaz de comprender el pecado, incapaz de apreciar la naturaleza divina y de apropiarse de ella. Si fuera puesta dentro de su alcance, no hay nada en ella que pudiera anhelar su corazón natural. El poder seductor de Satanás está sobre él. Todos los ingeniosos subterfugios que puede sugerir el diablo son presentados a su mente para evitar todo buen impulso. Cada facultad y poder que Dios le ha dado han sido usados como armas contra el divino benefactor. Así, aunque Dios lo ama, no puede impartirle con seguridad los dones y bendiciones que desea conferirle. Pero Dios no será derrotado por Satanás. Envió a su Hijo al mundo para que por haber tomado la naturaleza y forma humanas, la humanidad y la divinidad combinadas en él, elevaran al hombre en la escala de valores morales delante de Dios. No hay otro camino para la salvación del hombre. Dice Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Mediante Cristo y solo mediante Él, las fuentes de la vida pueden vitalizar la naturaleza del hombre, transformar sus gustos y hacer que sus afectos fluyan hacia el cielo. Mediante la unión de la naturaleza divina con la humana, Cristo podría iluminar el entendimiento e infundir sus propiedades dadoras de vida al alma muerta en delitos y pecados. Cuando la mente es atraída a la cruz del Calvario, en una visión imperfecta, Cristo es discernido en la vergonzosa cruz. ¿Por qué murió? A consecuencia del pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces se abren los ojos para ver el carácter del pecado. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. Es nuestro ayo que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo, que pendió de la cruz para que pudiera impartir su justicia al hombre caído y pecaminoso, y así presentar a los hombres ante su Padre en su propio carácter perfecto. Amados hermanos, deben luchar como lo hizo Cristo Jesús. Él fue tentado en todos los puntos como nosotros y se mantuvo en voluntad rendido y santificado ante su Padre, sin ceder en lo más mínimo a hacer el mal y sin manifestar rebelión contra Dios. Él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de aquel que le envió. Entonces, ¿qué es santificación, queridos hermanos? Es darse uno mismo en forma plena y sin reserva en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Tratar justamente, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios sin tomar en consideración el yo o el interés propio, y tener una mente celestial pura, abnegada, santa, sin mancha ni arruga. La vieja naturaleza engendrada en sangre y de voluntad hacia la carne no podrá nunca heredar el reino de Dios. Es deber de cada mortal que desea heredar la patria celestial renunciar a sus viejos caminos,
a sus tendencias hereditarias, a sus hábitos antiguos, porque la gracia no se hereda. Por eso el nuevo nacimiento se efectúa en tener motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que así son engendrados por el Espíritu comienzan a vivir una vida nueva y llegarán a ser participantes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo Jesús. Ahora vamos a repasar la historia de un hombre justificado por la fe. Vamos a leer un episodio en su vida, en la vida de David, y un episodio de su vida en el que él pudo captar que, habiendo sido ya justificado por la fe, el Señor permitió sobre él las consecuencias de su pecado. El capítulo 72 de Patriarcas y Profetas, que se llama La rebelión de Absalón, desde el párrafo 727, la página 727.2 online, vamos a leer desde allí en adelante. Estamos situados en que David está escapando de Jerusalén porque su hijo Absalón armó una revolución y quiere matar a su padre para poder tomar el trono. David tomó la decisión de salir huyendo de Jerusalén con sus leales, con sus consejeros, con sus ancianos, esposas, hijos y hombres valientes que lo acompañaban. Y en medio de esta situación, uno de los hombres que parecía leal a David, cuando lo vio huyendo, habló palabras muy duras hacia David, burlándose de él y rebajándolo y menospreciándolo. El sobrino de David, Abisai, uno de sus capitanes más valientes, no pudo escuchar con paciencia las palabras insultantes de Semei. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Exclamó. Yo te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero el rey se lo prohibió. He aquí, dijo, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha a mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová a mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. La conciencia le estaba diciendo verdades amargas y humillantes a David, mientras que sus súbditos fieles se preguntaban el porqué de este repentino cambio de fortuna. Este no era un misterio para el rey. A menudo había tenido presentimientos de una hora como esta. Se había sorprendido de que Dios hubiera soportado durante tanto tiempo sus pecados y hubiera dilatado la retribución que merecía. Y ahora, en su precipitada y triste huida, con los pies descalzos y habiendo trocado su manto real por saco y ceniza, y mientras los lamentos de los que le seguían despertaban los ecos de las colinas, pensó en su amada capital, en el sitio que había sido escenario de su pecado, y al recordar las bondades y la paciencia de Dios, no quedó del todo sin esperanza. Creyó que el Señor aún le trataría con misericordia. Más de un obrador de iniquidad ha excusado su propio pecado señalando la caída de David, pero cuán pocos son los que manifiestan la penitencia y la humildad de David. Cuán pocos soportarían la reprensión y la retribución con la paciencia y la fortaleza que él manifestó. Él había confesado su pecado y durante muchos años había procurado cumplir su deber como fiel siervo de Dios. Había trabajado por la edificación de su reino
y éste había alcanzado bajo su gobierno una fortaleza y una prosperidad nunca logradas antes. Había reunido enormes cantidades de material para la construcción de la casa de Dios y ahora iba a ser barrido todo el trabajo de su vida. Debían los resultados de muchos años de labor consagrada, la obra del genio, de la devoción y del buen gobierno pasar a las manos de su hijo traidor y temerario, que no consideraba el honor de Dios ni la prosperidad de Israel. Cuán natural hubiera parecido que David murmurase contra Dios en esta gran aflicción, pero él vio en su propio pecado la causa de su dificultad. Las palabras del profeta Miqueas respiran el espíritu que alentó el corazón de David. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Y el Señor no abandonó a David. Este capítulo de su experiencia, cuando sufriendo los insultos más crueles y los agravios más severos, se muestra humilde, desinteresado, generoso y sumiso, es uno de los más nobles de toda su historia. Jamás fue el gobernante de Israel más verdaderamente grande a los ojos del cielo que en esta hora de más profunda humillación exterior. Si Dios hubiera permitido que David continuase sin reprensión por su pecado y que permaneciera en paz y prosperidad en su trono mientras estaba violando los preceptos divinos, el escéptico y el infiel habrían tenido alguna excusa para citar la historia de David como un oprobio para la religión de la Biblia. Pero en la aflicción por la que hizo pasar a David, el Señor muestra que no puede tolerar ni excusar el pecado. Y la historia de David nos permite ver también los grandes fines que Dios tiene en perspectiva en su manera de tratar con el pecado. Nos permite seguir, aún a través de los castigos más tenebrosos, el desenvolvimiento de sus propósitos de misericordia y de beneficencia. Hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó. El horno es para purificar, pero no para consumir. El Señor dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmos 89, 30 al 33. Poco después que David abandonó a Jerusalén, entraron Absalón y su ejército, y sin lucha alguna tomaron posesión de la fortaleza de Israel. Husai se encontró entre los primeros que saludaron al monarca recién coronado, y el príncipe se quedó sorprendido y satisfecho al ver que el viejo amigo y consejero de su padre se le acercaba. Absalón estaba seguro de su éxito. Hasta entonces, sus proyectos habían prosperado, y deseoso de fortalecer su trono y obtener la confianza de la nación, dio la bienvenida a Husai en su corte. Absalón estaba ahora rodeado de un gran ejército, pero este se componía en su mayor parte de hombres inexpertos en la guerra. Aún no habían luchado. Acitofel sabía muy bien que la situación de David estaba muy lejos de ser desesperada. La gran mayoría de la nación seguía siéndole fiel. Estaba rodeado de guerreros probados y fieles a su rey, y su ejército estaba dirigido por generales capaces y experimentados. Sería considerado como el más culpable en la rebelión, y sobre él caería el castigo más severo. Para evitar que Absalón retrocediera, Acitofel le aconsejó una acción que en los ojos de toda la nación haría imposible la reconciliación.
Con astucia infernal, este estadista mañoso y sin principios instó a Absalón a que añadiera el crimen del incesto al de la rebelión. A la vista de todo Israel había de tomar para sí todas las concubinas de su padre, según la costumbre de las naciones orientales, declarando así que había sucedido al trono de su padre. Y Absalón llevó a cabo esa vil sugestión. Así se cumplió la palabra que Dios había dirigido a David por medio del profeta. He aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. No era que Dios instigara estos actos de impiedad, sino que a causa del pecado de David, el Señor no ejerció su poder para evitarlos. Acitofel había sido muy estimado por su sabiduría. Y este temor, Acitofel no lo poseía. De otra manera, difícilmente habría fundado el éxito de la traición en el crimen del incesto. Los hombres de corazón corrompido maquinan la impiedad, como si no hubiese una providencia capaz de predominar para contrariar sus designios. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor declara: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, pues, del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Habiendo tenido éxito en el plan destinado a afianzar su propia seguridad, Acitofel señaló insistentemente a Absalón la necesidad de obrar inmediatamente contra David. Yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, dijo, y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá y heriré al rey solo. Así tornaré a todo el pueblo a ti. Este proyecto fue aprobado por los consejeros del rey. Si se lo hubiese puesto en práctica, David habría sido muerto seguramente, a menos que el Señor se hubiese interpuesto directamente para salvarlo. Pero una sabiduría aún más alta que la del renombrado Acitofel dirigía los acontecimientos, porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Acitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. A Husai no se le había llamado al concilio y no quiso intervenir sin que se lo pidieran, por temor de que se sospechara de él como espía. Pero después que se hubo dispersado la asamblea, Absalón, que tenía en alto aprecio el juicio del consejero de su padre, le sometió el plan de Acitofel. Husai vio que de seguirse el plan propuesto David estaría perdido y dijo: el consejo que ha dado esta vez Acitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado a los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra y no tendrá la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Alegó que si las fuerzas de Absalón persiguiesen a David, no capturarían al rey, y si sufriesen algún revés, ello tendería a descorazonarlas y haría gran daño a la causa de Absalón. Porque dijo: todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Luego un plan atrayente para una naturaleza vana, egoísta y aficionada a hacer ostentación de poder. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba,
en multitud como la arena que está a la orilla de la mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar que pudiera hallarse, y daremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y de todos los que con él están. Y si se recogiere en alguna ciudad, todos los de Israel traerán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, que nunca más parezca piedra de ella. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: y que previó claramente el resultado de este error fatal de Absalón. Acitofel sabía que la causa de los rebeldes estaba perdida, y sabía que cualquiera que fuese la suerte del príncipe, no había esperanza para el consejero que había instigado sus mayores crímenes. Acitofel había animado a Absalón en la rebelión, le había aconsejado que cometiera las maldades más abominables en deshonra de su padre, había aconsejado que se matara a David y había proyectado cómo lograrlo. Había eliminado para siempre la última posibilidad de que él mismo se reconciliara con el rey. Y ahora otro le era preferido, aún por el mismo Absalón. Celoso, airado y desesperado, levantóse y fuese a su casa en su ciudad, y después de disponer acerca de su casa, ahorcóse y murió. Tal fue el resultado de la sabiduría de uno que, no obstante sus grandes talentos, no tuvo a Dios como su consejero. Satanás seduce a los hombres con promesas halagadoras, pero al final toda alma comprobará que la paga del pecado es muerte. No estando seguro Usai de que su consejo fuese seguido por el rey inconstante, no perdió tiempo en advertir a David que huyera sin demora más allá del Jordán. Usai envió a los sacerdotes el siguiente mensaje que ellos habían de transmitir por intermedio de sus hijos. Así aconsejó Acitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, no que con él está. Los jóvenes que se encargaron de llevar el mensaje, sentía su alma el que era hombre valiente, guerrero y rey, cuya palabra era ley, ahora traicionado por un hijo a quien había amado y mimado, y en quien había confiado imprudentemente, mientras era agraviado y abandonado por los súbditos ligados a él por los vínculos más estrechos del honor y de la lealtad. En la hora de su prueba más negra, el corazón de David se apoyó en Dios y cantó: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida: no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieron cerco contra mí. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Salmo 3. David y toda su compañía de guerreros y estadistas, ancianos y jóvenes, mujeres y niños, cruzaron el profundo y caudaloso río de corriente rápida, protegidos por la sombra de la noche. Antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. David y sus fuerzas se retiraron a Mahanaim, que había sido la sede real de Isboset. Esta era una ciudad poderosamente fortificada, rodeada de una región montañosa favorable para la retirada en caso de guerra.
La comarca tenía abundancia de provisiones y el pueblo se mostraba amigo de la causa de David. Se le unieron muchos partidarios, en tanto que los ricos cabecillas de las tribus le traían abundantes regalos de provisiones y otras cosas necesarias. El consejo de Husai había logrado su objeto, al proporcionar a David la oportunidad de escapar, pero no se podía refrenar mucho tiempo al príncipe temerario e impetuoso, y pronto emprendió la persecución de su padre. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón hizo a Amasa, hijo de Abigail, hermana de David, comandante en jefe de sus fuerzas. Su ejército era grande, pero era indisciplinado y mal preparado para enfrentarse con los soldados probados de su padre. David dividió sus fuerzas en 3 batallones bajo el mando de Joab, Abisai e Itai el Geteo, respectivamente. Al principio quiso dirigir él personalmente su ejército en el campo de batalla, pero protestaron vehementemente contra esto los oficiales de su ejército, los consejeros y el pueblo. No saldrás, dijeron, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os pareciere. Las largas filas del ejército rebelde podían divisarse perfectamente desde las murallas de la ciudad. El usurpador estaba acompañado por una hueste inmensa en comparación de la cual la fuerza de David no parecía sino un puñado de hombres. Pero mientras el rey miraba a las fuerzas rebeldes, el pensamiento que predominaba en su mente no se refería a la corona y al reino, ni tampoco a su propia vida que dependían de la batalla. El corazón del padre rebosaba de amor y lástima para con su hijo rebelde. Mientras el ejército salía por las puertas de la ciudad, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiando en que el Dios de Israel les daría la victoria. Pero aún entonces no pudo reprimir su amor por Absalón. Cuando Joab, encabezando la primera columna, pasó por donde estaba su rey, el vencedor de 100 batallas inclinó su cabeza orgullosa para oír el último mensaje del monarca que con voz temblorosa le decía: tratad benignamente por amor de mí al mozo Absalón. Pero la solicitud y el cuidado, y a Abisai e Itai les hizo el mismo encargo. Tratad benignamente por amor de mí al mozo Absalón. Pero la solicitud y el cuidado del rey, que parecía declarar que quería más a Absalón que al reino, aún más que a los súbditos fieles a su trono, no hizo sino aumentar la indignación de los soldados contra el hijo desnaturalizado. La batalla se riñó en un bosque cercano al Jordán, donde las grandes fuerzas del ejército de Absalón no eran sino una desventaja para él. Entre las espesuras y los pantanos del bosque, estas tropas indisciplinadas se confundieron y se volvieron ingobernables. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, e hízose allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Viendo Absalón que la jornada estaba perdida, se dio vuelta para huir, pero se le trabó la cabeza entre 2 ramas de un árbol muy extendido, y su mula, saliéndose de debajo de él, le dejó suspendido inerme y presa fácil para sus enemigos. En esta condición lo encontró un soldado, que por no disgustar al rey le perdonó la vida, pero informó a Joab de lo que había visto. Joab no se dejó refrenar por ningún escrúpulo. Él había tratado amistosamente a Absalón y obtenido 2 veces una reconciliación con David,
pero su confianza había sido traicionada vergonzosamente. De no haber obtenido Absalón ventajas por la intercesión de Joab, esta rebelión con todos sus horrores no habría ocurrido. Ahora estaba en la mano de Joab destruir de un solo golpe al instigador de toda esta maldad. Y tomando 3 dardos en sus manos, hincólos en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. O roble. Tomando después a Absalón, echáronle en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras. Así perecieron los causantes de la rebelión en Israel. Acitofel había muerto por su propia mano. Absalón, el de aspecto principesco, cuya hermosura gloriosa había sido el orgullo de Israel, había sido abatido en pleno vigor de la juventud. Su cadáver arrojado a un hoyo y cubierto de un montón de piedras en señal de oprobio eterno. Durante su vida, Absalón se había construido un monumento costoso en el Valle del Rey, pero el único monumento que marcó su tumba fue aquel montón de piedras en el desierto. Una vez muerto el jefe de la rebelión, Joab hizo tocar la trompeta para llamar a su ejército que perseguía a la hueste enemiga en su huida. Y enseguida se enviaron mensajeros para que llevaran las noticias al rey. El vigía, que estaba sobre la muralla de la ciudad, mirando hacia el campo de batalla, columbró a un hombre que venía corriendo solo. Pronto, un segundo hombre se hizo visible. Mientras el primero se acercaba, el centinela le dijo al rey, que esperaba a un lado de la puerta: «Paréceme el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc». Y respondió el rey: «Ese es hombre de bien y viene con buena nueva». Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: «Paz». E inclinóse a tierra delante del rey y dijo: «Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado y habían levantado sus manos contra mi señor el rey». A la pregunta ansiosa del rey: «¿El mozo Absalón tiene paz?», Ahimaas dio una respuesta evasiva. Vino el segundo mensajero gritando: «Reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti». Nuevamente salió de los labios del padre la pregunta ansiosa: «¿El mozo Absalón tiene paz?». No pudiendo ocultar el mensajero la grave noticia, le contestó: «Como aquel mozo sean los enemigos de mi rey el Señor y todos los que se levantan contra ti para mal». Esto bastó. David no hizo más preguntas, sino que cabizbajo subióse a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?». El ejército victorioso, regresando del campo de batalla, se acercaba a la ciudad y sus gritos de triunfo repercutían por las colinas vecinas. Pero al entrar por la puerta de la ciudad, sus gritos se apagaban, sus manos dejaban bajar los estandartes y con mirada abatida avanzaban más como quienes hubiesen sufrido una derrota que como vencedores. Porque el rey no los esperaba para darles la bienvenida, sino que se oía desde la cámara de sobre la puerta su llanto lastimero: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?». Y volvióse aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entróse el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Joab se llenó de indignación. Dios les había dado nuevo motivo de triunfo y alegría. La rebelión más grande que jamás se hubiera visto en Israel había sido deshecha,
Y sin embargo, esta gran victoria era trocada en luto en honor de aquel cuyo crimen había costado la sangre de miles de hombres valientes. El rudo y brusco capitán se abrió paso hasta la presencia del rey y osadamente le dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han hoy librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy hecho de ver que si Absalón viviera, bien que nosotros todos estuviéramos hoy muertos, entonces te contentarías. Levántate pues ahora y sal fuera y halaga a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, ni aun uno quede contigo esta noche, y de esto te pesará más que de todos los males que te han sobrevenido desde tu mocedad hasta ahora. A pesar de que este reproche era duro y cruel para el rey de corazón quebrantado, David no se resintió por él. Viendo que su general estaba en lo justo, bajó y fue a la puerta, y con palabras de aliento y elogio saludó a sus valientes soldados mientras pasaban frente a él. Pasos a la apostasía. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. En segundo paso, sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las sagradas escrituras. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. En Testimonios para la Iglesia, que está citado en Eventos de los Últimos Días, dice: cuando se duda y renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Ciertamente, dice segunda de Pedro 2, 20 al 22, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oraciones fervorosas de padres por sus hijos se escuchan, mientras esos hijos, su mente solo da espacio para las vanidades de este mundo. Ningún niño, joven o adulto que no venza en su corazón el amor al mundo y reprima sus deseos por él, será salvo, porque el amor al mundo es enemistad contra Dios. Cada uno debe decidir. No hay lucha que no se pueda vencer por medio del príncipe Manuel, y no hay pecado oculto que él no vea y no pueda limpiar si se le permite. Cada mortal que conoce esto puede ir por su gracia y su misericordia y obtener el perdón. Mas el corazón egoísta, cruel y altanero no podrá recibirlo. Cada uno de aquellos que los demonios viven ya permanentemente dentro de ellos
había recibido o puede haber recibido el mensaje adventista, pero han decidido seguir las inclinaciones de su egoísta corazón, que es el primer proceso para ser poseído eventualmente por demonios, que son los que crean este sentir en el ser humano. Una generación que ha tenido una maravillosa oportunidad, investida ahora no por el Espíritu Santo, sino por demonios. Los demonios en estas personas atormentarán a todos, pero en especial a los padres que aman y sufren por ellos, sin que los padres se den cuenta de que ya por dentro ellos ya no son sus hijos. Hay un proceso largo para esto, no es de la noche a la mañana. Hay 4 cosas que estas personas practicaron para que su vida llegara a hacer esto. Primero, la sutileza en demorar el deber. Número 2, sentimentalismo por seguir su propio corazón. Número 3, el sensacionalismo para seguir su propia razón. Número 4, agresividad, quitando a toda costa lo que se interpone para lograr, según ellos, su fin. Ninguno echa de ver que el poner los principios eternos a un lado es andar en el camino de la perdición. Estos 4 pasos se describen de otra manera. Podemos ponerlos en una cartulina gigante en nuestra mente, grande, y lee así: sutileza en demorar el deber causa estrés. El sentimentalismo por seguir su corazón causa depresión. El sensacionalismo para seguir su propia razón lo pone en opresión. Y la agresividad para quitar todo lo que se interponga para lograr su fin los hace estar finalmente poseídos. Todo es sutil al principio, pero al echar raíces, nuestros sentimientos se envuelven. Y cuando esto es tocado por la palabra de verdad, el que está así afectado lo ve como extremismo o sensacionalismo. Por último, se torna indiferente por medio de la agresividad, no permitiendo más que el Espíritu Santo de Dios trabaje en sus vidas de ninguna forma. Y ahí el alma está perdida. Estamos llegando a ese tiempo y esto es casi cumplido. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay hijos convertidos en anatemas de sus padres, porque los padres los aman más a ellos que a Dios. Y estos hijos serán la ruina de sus padres si estos no se aferran a un escrito está. El Señor nos está advirtiendo que estamos viviendo tiempos muy solemnes. Vamos en este momento a leer Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Moab, y por el 4º no desviaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal. Y meteré fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot. Y morirá Moab en alboroto, en estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Judá y por el 4º no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas. E hicieronlo cerrar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Meteré, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Israel y por el 4º no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes.
y el hombre y su padre entraron a la misma moza, profanando mi santo nombre. Y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los penados beben en la casa de sus dioses. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. Y yo os hice a vosotros subir de la tierra de Egipto y os traje por el desierto 40 años para que poseyeseis la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros mancebos para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice el Señor, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de haces. Y la huida perecerá del ligero, y el fuerte no esforzará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Y el que toma el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre esforzados huirá desnudo aquel día, dice el Señor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué hemos aprendido de lo que Dios nos dice en relación a la justificación por la fe? Que la justificación por la fe es luchar como Cristo Jesús, en darse uno mismo en plenitud, cuerpo, alma y espíritu a Dios. Pero que el que decida no hacer esta entrega, sabe que sobre él pende la sentencia que Cristo no puede borrar, porque Él no ha ido en arrepentimiento, en confesión, en humildad ante el Señor, sino que se ha mantenido en su propio camino. Y el Señor viene a dar su justa paga a cada uno. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros, queridos hermanos, a tomar la decisión correcta de ir al Señor, como escuchamos, darnos completamente rendidos al Señor, sin reserva, conocer y hacer la voluntad de Dios, escuchar a sus profetas, no rebelarnos contra lo que Dios nos dice y tener una mente celestial pura, abnegada, santa, sin mancha ni arruga. Porque si así somos engendrados por el Espíritu, vamos a comenzar a vivir una vida nueva y llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Y todos nuestros hábitos, prácticas y gustos van a ser diferentes, van a ser los de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Los invito a arrodillarse para orar, a todos los que puedan. Amado Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Estamos en este momento delante de ti para rogarte que tu voluntad sea hecha en el cielo, en la tierra, y que nuestro corazón pueda ser ablandado, pueda ser purificado, lavado, limpiado, operado por ti, y que nos des un corazón manso, un corazón tierno, un corazón blando, como el de un cordero, para poder escuchar lo que Jesús nos quiere decir en esta hora. Ayúdanos a seguir las instrucciones que tú nos has dado para vivir el tiempo final. Ayúdanos a ir a Cristo Jesús en arrepentimiento, en clamor, a rogar por su manto de justicia inmaculado para que nos cubra a nosotros que somos pobres y miserables pecadores.
y para poder ser renovados, para que podamos ser engendrados por el Espíritu Santo y pasemos a ser nuevos, nuevas criaturas, a tener nuevos gustos, a tener motivos reales, verdaderos, Señor, a vivir para ti, para el avance de tu reino, para poder mostrar a otros cómo es el amor, cómo es la caridad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos perdón por todas las veces que nos has hablado y que no hemos escuchado, porque andamos en desenfreno, como dice tu palabra, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y andamos desenfrenados en lugar de acogernos a las instrucciones, a las palabras que tú has dado a tus siervos los profetas, para poder andar ordenadamente, solemnemente, haciendo preparativos para la gran crisis que está justo frente a nosotros. Perdónanos, Señor. Hoy venimos ante ti, damos vuelta de ese camino desenfrenado que llevamos y venimos ante Jesús y nos inclinamos delante de Él. Nos humillamos, Señor. Perdónanos, por favor, y danos fuerza cada día para poder vivir aferrados a ti, para poder vivir fervorosamente obedeciendo tu palabra y todas las instrucciones que tenemos para este tiempo. Que la gloria tuya nos cubra y que seas honrado en todo el universo, Señor. Te rogamos esto en el nombre de nuestro amado, nuestro querido Salvador Cristo Jesús, quien murió en la cruz para darnos salvación. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por el mensaje que nos ha traído hoy día a través de la hermana Marisol. Hemos escuchado su voz y damos por terminado este culto divino, hermanos. Muchas gracias por la participación, que podamos disfrutar de esta tarde de día sábado en familia, con los hermanos y que podamos también estar en comunión con nuestro Señor. Muchas gracias a cada uno de ellos. Gracias, hermana Marisol. Bendiciones para todos. Y los que quieran, con este mismo link, mañana a las 5:30 de la mañana, hora de Chile, nos juntamos en la madrugada de oración. Y si no, el próximo sábado a las 11 de la mañana nos volvemos a juntar. Bendiciones. Muchas gracias.